Muy buenas noches. La Escuela Superior de Estudios Humanísticos, la licenciatura en Psicología en línea, del cuarto cuatrimestre de la materia Psicología Experimental, su servidor, maestro Alberto González. Continuamos con nuestro tema, ¿sí?, en el cual ya habíamos visto lo que es la primera unidad. Ahora nos corresponde, dentro de lo que es la segunda unidad de conceptos básicos, a lo que es nuestro tema de control. Empezaremos diciendo, en un experimento, cuando evaluamos una hipótesis, se ajusta algo, es decir, una variable independiente. Un control es algo que algunas veces ocurre al mismo procedimiento, pero sin ajustar esa variable independiente. Después, puedes comparar los resultados del control con los otros resultados del experimento. Cuando no se puede identificar los efectos de dos o más variables antecedentes, se dice que hay una confusión de efectos. En la investigación experimental, los científicos intentan identificar los efectos de las variables antecedentes mediante la manipulación y el control experimental. Como concepto, nosotros vamos a decir que el control experimental se refiere al intento por mantener constante tanto las variables extrañas como las variables independientes, tanto como se hacen las variables condiciones de estas y las variables. Las variables antecedentes pueden ser significativas y de poca importancia respecto al fenómeno que se investiga. Las variables significativas que no constituyen el objetivo del estudio reciben el nombre de variables extrañas. Las variables extrañas deben controlarse para prevenir que sus efectos se confundan con los de las variables independientes. Hay que recordar que la variable independiente es la que manipula el investigador. Las fuentes del efecto de confusión comprenden diferentes clases de variables como ambientales, procedimentales, orgánicas del experimentador y de los efectos de interacción que posteriormente iremos hablando cada una de ellas. Las variables ambientales provienen tanto de las características materiales del medio ambiente como de las características físicas y comportamentales del experimentador. En los últimos años se le ha dado una considerable atención a la influencia del experimentador. Algunas investigaciones han mostrado que si el experimentador está consciente de la hipótesis del experimento, es más probable que la hipótesis se confirme. La dificultad de procedimientos surgen cuando se aplican diferentes tratamientos a los mismos sujetos. En estos casos, los efectos de orden y las secuencias de posición se pueden confundir con los efectos de variable independiente. Las variables orgánicas extrañas operan principalmente cuando los sujetos no se seleccionan aleatoriamente de la población, cuando se han sensibilizado a una medida previa y cuando responden a indicadores de curiosidad. Entre los métodos de control podemos citar la eliminación de variables, el mantenimiento constante de las variables, el balanceo, la variación sistemática de las variables, la determinación de las variables extrañas frente a la variable independiente, las variables extrañas aleatorias, el apareamiento, los sujetos con su propio control, el contrabalanceo y el procedimiento de control acoplado. Características y tipos de control. Llamamos control experimental, como ya se mencionó, a los procedimientos que al diseñar un experimento se adoptan para garantizar, en la medida de lo posible, que todos los cambios de las variables dependientes se deben de modo exclusivo a la manipulación de la variable independiente. Hay tres dimensiones de control que consisten en controlar la variable independiente
operacionándola y manipulándola adecuadamente, controla la variable dependiente asegurándose de la adecuación de la medida utilizada y la eliminación de variables extrañas. Las variables extrañas se caracterizan por influir en la variable dependiente cuando la variabilidad de la variable dependiente, las variaciones de la variable dependiente suelen recibir el nombre de varianza. Según Arnaud, existen en psicología tres grandes fuentes de varianza: la que procede de los sujetos, la que procede del medio ambiente y la que procede de la situación experimental. Para poder detectar las posibles variables extrañas en un experimento, habrá que comprobar si los sujetos en el ambiente o en la situación experimental hay algo que no sea variable independiente pueda afectar a la variable dependiente. La variable interna de una investigación es el resultado del control experimental. Se dice que un experimento tiene variabilidad interna cuando se han eliminado todas las hipótesis alternativas. Ahora, Rosenthal ha señalado que la actitud del experimentador, que evidentemente desea que aparezcan unos resultados y otros no, puede influir inconscientemente en los sujetos de manera que estos hagan lo que él desea, o pueden hacer que el propio investigador interprete los datos en forma sesgada. Este fenómeno se denomina efecto experimentador y puede ser una fuente de variable extraña. Se denomina características de la demanda a otra variable extraña que se refiere al hecho de que el experimento esté diseñado de manera que los sujetos puedan adivinar o creen adivinar la hipótesis de que se forma parte. Si ocurre esto, evidentemente puede influir también en los resultados en el sentido de que los sujetos tienden a confirmar o negar la hipótesis que se trata de probar. Los errores sistemáticos son aquellos que producen siempre en la misma dirección. Ejemplo, si utilizamos un cronómetro variado para medir un tiempo, la respuesta de los sujetos, pues obviamente los resultados saldrán muy mal y con indicadores negativos. Errores aleatorios son aquellos que distribuyen al azar entre los sujetos experimentales, por ejemplo, la fatiga de los sujetos o que vengan enfermos. Los efectos de una variable extraña producen variable dependiente para considerarse un error. Estos errores, como ya se mencionó, son sistemáticos o aleatorios. Una vez detectadas las variables extrañas y conocidos sus efectos, el control experimental exige su eliminación. Si esto no es posible, tratar al menos de controlar sus efectos sobre la variable dependiente, de manera que dichos efectos se puedan descontar para quedarnos con la varianza de la variable independiente debida exclusivamente a la variable independiente. Para ello existen diversas técnicas en función del tipo de variable extraña que se trate: eliminación, mantener constantes las condiciones y el balanceo. El contrabalanceo. Mantener constantes las condiciones. Si sabemos o sospechamos que algo distinto a la variable independiente puede afectar a la variable dependiente, una forma de controlar es hacer que se mantenga igual en todos los sujetos a lo largo del experimento. Todo ello producirá un error sistemático en todos los casos, el cual no afectará en nuestras comparaciones. El balanceo es equilibrar las condiciones. Compensar resultados de efectos supone que influyen en los resultados del experimento, y el contrabalanceo es aleatoriamente distintas presentaciones para evitar el llamado error progresivo. Por el método de eliminación, los investigadores suprimen todos los valores de la variable extraña. Por ejemplo, se puede eliminar el ruido de un lugar, la forma en cómo se produce la cámara en el experimentador, la temperatura, la luz, etc. Por el mantenimiento constante de la variable, el investigador establece cierto valor en la variable extraña. Por ejemplo, la luz a cierta intensidad en un cuarto, etc.
Por el balanceo, los investigadores intentan distribuir igualmente las influencias a lo largo de las condiciones de la variable dependiente. Bien, mediante la confrontación previa, la variable extraña frente a la variable independiente se encausa el efecto de la variable extraña en dirección opuesta a la variable independiente. El método de aleatorización, los investigadores intentan aleatorizar el efecto de las variables extrañas. Cuando se extraen las muestras al azar, los grupos tienden a igualarse tanto respecto a la variable orgánica extraña conocida como a la no conocida, y cuando se aleatoriza el orden de tratamientos se tiende a igualar los tratamientos en cuanto a los efectos de consecuencia y de la secuencia. El procedimiento de apareamiento requiere la selección de sujetos de una población de individuos que tengan medidas comparables respecto a una variable orgánica extraña. En un experimento donde se administran dos tratamientos, uno de los sujetos apareados se asigna a una condición y el otro a otra condición, y así sucesivamente. En los experimentos en los cuales se administra dos o más tratamientos de los mismos sujetos, se puede utilizar el contrabalanceo para controlar los efectos de secuencia, mientras que con este procedimiento es posible controlar los efectos lineales y los no lineales de orden, así como los efectos lineales y secuenciales de posición. No es posible, en cambio, controlar los efectos secuenciales de posición no lineales. Los procedimientos de control acoplado, las consecuencias de la respuesta del miembro activo de un par de sujetos son compartidas también por el segundo miembro, el sujeto pasivo. Por consiguiente, dos sujetos reciben el mismo tratamiento con la excepción de que las respuestas de un sujeto determinan las consecuencias para ambos y las respuestas del otro sujeto son inefectivas. El efecto de sesgo del experimento se puede controlar evitando dar cualquier información sobre la hipótesis del experimento tanto a los sujetos como al experimentador. Este procedimiento se llama doble ciego. De una u otra forma, se procura desinformar a los sujetos para así evitar que se sesguen sistemáticamente los resultados. Al ignorar los objetivos de la investigación, los sujetos no pueden dirigir sistemáticamente su comportamiento en una u otra dirección. Por su atención, muchas gracias.